Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda su amigo y hermano es Jim Calderón Valverde desde la casa de oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical hoy con Mateo 9:38. Antes de iniciar este interesante programa, quiero invitarlo para que conozca la siguiente información. Estos programas han sido elaborados en pro de la formación cristiana de los futuros líderes o de los líderes cristianos que de alguna manera Dios ha llamado para ejercer algún ministerio específico, sobre todo relacionado con la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y indique lo que indique, lo importante es que en nuestros días, en nuestros tiempos, uno de los problemas más graves que se está dando es la iglesia que se llena de cuestiones espirituales muy importantes, sinceramente muy importantes, pero deja de lado la parte formativa. Es decir, a mí lo que me interesa es tener una relación excelente con Dios, lo cual es muy bueno, aunque no sepa en qué consiste esa relación con Dios, aunque no conozca la palabra de Dios. Por eso hemos creado estos programas para formar e informar a la iglesia. Su servidor tiene varias páginas gratuitas donde hemos condensado una cantidad de videos que hemos grabado sobre la Sagrada Escritura y, como dice el punto 4, estamos en constante mejoramiento. Las páginas gratuitas, pues sencillamente digite mi nombre, es Jim Calderón Valverde, y ahí aparecerán las diferentes páginas para que usted pueda hurgar en ellas. También les presentamos el diccionario excavadigital.com, el cual es un diccionario muy básico que nos puede ayudar a hacer traducciones del Nuevo Testamento de una manera rápida, concisa, precisa y maciza. ¿Te gustaría ayudar no solo en este, sino en los diferentes ministerios cristianos? Pues es muy fácil. En primer lugar, bueno, suscríbase a este canal y a los canales cristianos que edifiquen tu vida. Dale like a los programas cristianos, dale like a este programa si bendice tu vida y comparte este video en tus redes sociales. Con eso estarás ayudando al reino de Dios. Los objetivos de este programa se esbozan en 3 preguntas que aparecen en la pantalla. La primera, ¿qué dice el texto bíblico? La parte exegética. Haremos una traducción lo más apegados a los manuscritos más antiguos que tenemos. Obviamente utilizaremos material adelantado por Nestle Aland, el Nuevo Testamento, algunos aportes del aparato crítico. Pero queremos hacer un trabajo en el cual pueda trabajar el hermeneuta de manera más amplia. El segundo objetivo es qué quiere decir el texto bíblico. Usamos el método teológico histórico gramatical, pero nos explicamos. La parte gramatical tiene que ver con la parte griega. Queremos hacer un estudio morfológico para palabra por palabra, todo lo que tiene que ver con el verso bíblico de hoy. En segundo lugar, si queremos hacerles constar que la parte histórica es que vamos a acudir a la historia, al contexto y a conocerlo de la mejor manera para poder darle a usted la mejor visión o cosmovisión de ese momento. Usaremos, por supuesto, algunos aportes de la Reina Valera, los comentarios, usaremos los comentarios de la Biblia Jerusalén. Tenemos un ejemplo de una edición crítica como la Biblia Jerusalén y una edición del Textus Receptus que es la Reina Valera. Bueno, en tercer lugar,
¿Qué me dice? Bueno, también Robertson y Roberto Hanna, por supuesto, dos grandes eruditos a nivel internacional que le han dado mucho aporte a la iglesia. Tercer lugar, ¿qué me dice el texto bíblico? La parte teológica. No nos vamos a ir por los extremos. No nos vamos a ir por el extremo de la crítica alta, dejando de lado la existencia de los milagros, la existencia de Dios. Entonces, la teología nos lleva a Dios. La teología nos hace tener fe en Dios. Vemos el texto bíblico tomando en cuenta los elementos científicos, pero no los elementos ideológicos. No vamos a criticar todo sin tener un fundamento real de eso. Por eso priva la parte teológica. Sin más preámbulos, el texto bíblico de hoy es Mateo 9:38, que encontramos el paralelo en Lucas 10:2. Suplicad al dueño de la cosecha, lo he titulado. El texto literalmente dice, por eso, Jesús dice, por eso, suplicad del Señor de la cosecha, de modo que echare fuera obreros hacia la cosecha de él. Recordemos el contexto, vamos a dar para atrás dos pasitos, que el contexto venía, entonces dice, para los aprendices de él, verdaderamente la cosecha es mucha, mas los obreros son pocos. Es decir, en este momento hay una cantidad de personas que quieren conocer, tener una relación con el Señor. Hay muchas personas que necesitan del Evangelio. Así es. Entonces, hay muchas personas que necesitan del Evangelio, hay muchas personas que necesitan tu predicación, hay personas que necesitan tu ministerio. No sé cuál es tu ministerio, si puede ser el ministerio del canto, de la predicación, de la oración por los enfermos, de la consejería espiritual. Es decir, hay una cantidad de enormes de ministerios. La persona que limpia la iglesia, la persona que hace el trabajo más pequeño en la iglesia y el más grande, pues son fundamentales. Dios te ha dado un carisma, un don espiritual, y ese don se requiere en la iglesia. Eh, Ese es el pedido de nuestro Señor. Suplicad del Señor de la cosecha. ¿Quién es el Señor de la cosecha? El Padre. Supliquen al Padre de modo que echare fuera, es decir, de modo que nos dé líderes. Echaré fuera obreros. Obreros son los líderes hacia la cosecha, es decir, para recoger la cosecha. La cosecha es la cantidad de personas que necesitan el Evangelio y que en este momento están necesitando que alguien con un ministerio concreto, preciso, macizo, pues llegue a ellos con la palabra del Señor. Dios te está llamando para que tú seas parte de esta cantidad de obreros. Necesitamos obreros. Dios necesita obreros. Jesús lo dijo desde hace 2000 años. El reino de Dios requiere obreros. Eso es una de las obras del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia. Lo primero que hace es generar obreros. Las personas que reciben el bautismo en el Espíritu Santo reciben no solo carisma, sino un llamado de Dios muy fuerte a ejercer parte del ministerio que los va a hacer felices. La Reina Valera traduce este texto: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La Jerusalén, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, su cosecha. Vamos al interlineal. En el interlineal vamos a activar la pluma. Dice deitite o deicite es decir, esto es pospositivo, esto va antes. Por eso, deicite, suplicad o dicite, ¿verdad? Tu curiu del Señor, tu serismu o serismu de la cosecha, del Señor de la cosecha. Aquí están todas la morfología que la vamos a ver ahorita dentro del texto. Sigue opos, de modo que, ese opos es una conjunción subordinada nominal, de modo que exvali, echare fuera, ergatas,
obreros, Istón, Serismón, Aftu. Todo esto va junto hacia la cosecha de él, hacia la cosecha que es el reino de Dios. Lenguaje simbólico característico de nuestro Señor Jesucristo. Así es, el Señor se caracteriza por el lenguaje simbólico, relacionando el reino de Dios con actividades propias de su tiempo. Él usaba, en este caso, el trabajo del campo, el trabajo del campesino, los obreros. Así que hay obreros en el campo, esos obreros en el reino de Dios en la iglesia. Tenemos unos paralelos con Mateo 9:38 en Lucas 10:2. En este caso vamos a ver a Lucas 10:2. Es el mismo texto de Lucas 10:2. La única diferencia es en el verbo exvali y ergatas, que Lucas lo hace en otro orden, ergatas exvali, mientras que Mateo dice exvali ergatas, pero es el mismo texto de Lucas 10:2. Este, es impresionante el parecido del texto, ¿verdad? Pero también es impresionante que el parecido del texto hayan dos palabras que no estén en el mismo orden. Así como si nos vamos a los textos, a todo el texto, a toda la perícopa, cómo cambia. Entonces ahí eso nos puede ayudar a generar algunas hipótesis interesantes que no vienen al caso porque se nos iría todo el programa. La Reina Valera en la hermenéutica, en la interpretación, nos recuerda Lucas 10:2 y también Juan 4:35. La Jerusalén no dice nada. Robertson explica que envíe obreros a sus mies, es decir, opos ex vali ergatas. Esto, opos ex vali ergatas, que yo lo he traducido de modo que echare fuera obreros. ¿Verdad? De modo que echaré fuera, obrero, ex vali, echaré fuera. Dice Robertson al respecto, Jesús pasa de la figura de las ovejas sin pastor al de los campos listos para la siega y demandando segadores. Jesucristo utiliza los ejemplos cotidianos de su tiempo. El verbo exvalo, donde viene exvali, este verbo, significa en realidad, dice conducir afuera, empujar afuera, sacar afuera, con o sin violencia. La oración es el remedio ofrecido por Jesús cuando dice deicite, ¿verdad? Suplicad. La oración es el remedio ofrecido por Jesús en esta crisis de necesidad de una mayor provisión ministerial. En esta crisis vocacional, donde requerimos muchos líderes en el ministerio cristiano, desde los tiempos de Jesús. ¿Cuál es el remedio? Oremos. Oremos para que Dios envíe muchos obreros, en palabras de este texto, a su reino. Cuán poco oímos oraciones por más predicadores, dice Robertson. En ocasiones Dios tiene que empujar o forzar a hombres literalmente el ministerio a pesar de la resistencia de ellos a entrar en su deber. Roberto Hanna nos dice referente a opos, ¿verdad? De modo que introduce una pregunta, dice, indirecta después del verbo deiciti, después del verbo oración, después del verbo suplicada, de modo que, suplicada al Señor, de modo que, es una pregunta indirecta, dice Robertson, bueno, dice Robertson, mencionado por Roberto Hanna, una pregunta indirecta después del verbo deiciti. Pasamos a el índice analítico, al códice sinaítico, perdón. Y vamos a buscar las diferentes palabras en el códice más antiguo que tenemos. Deicite, y vamos a buscar dónde está deicite. Deicite, aquí está. Deicite, un tu curio.
un, aquí está, tu, aquí está, y curiu o kiriu, ustedes lo pueden ver que toma la primera y la última letra, ¿verdad? Y esta rayita significa que está abreviado. Tu serismu, tu, aquí está, serismu, aquí está. Opos, opos, aquí está. Exvali, exvali, hasta aquí. Ergatas, ergatas, hasta aquí. Iston serismon, iston serismon, iston serismon. Ahí está, ¿verdad que sí? Y viene terminando aftu. Está completo y exacto lo que hizo Nestle y Alan, porque este texto es preparado por Nestle y Alan. Veamos ahora el Códice Vaticano del siglo IV, parece que un poquito más antiguo. Deicite o Dicite, lo vamos a encontrar aquí. Deicite. ¿Estamos? Un tu quiriu. Un, aquí está. To, tu, perdón. Quiriu igual, ¿verdad? La rayita y viene la primera y la última letra. Tu serismu. Tu serismu. Aquí está. Opos, opos, exvali, exvali, ergatas. Aquí está ergatas. Iston serismon. Iston serismon. Y termina con aftu. Y ahí terminamos con el texto de los códices. Vamos al análisis palabra por palabra. Aquí vamos a comenzar con esta segunda, un que es, va de primero, lo buscamos en el diccionario, eso es lo primero. Toda palabra, el primer paso es buscar en el diccionario. Aquí vamos a ampliar esto un poquitito y un lo escribimos en el teclado en español primero, lo buscamos y aquí está. Esto le damos un pantallazo y lo llevamos a acá. Vemos la gramática que tiene es una conjunción, aquí está la conjunción, es coordinada inferencial, pospositivo, es decir, que va de primero, significa por eso. Entonces viene por eso, ahí está la traducción, por eso. Luego viene la palabra deicite, deicite. Lo primero que hacemos es buscarla en el diccionario. No las voy a buscar todas porque ya las tengo buscadas y además lo que quiero es nada más presentar unas dos palabras. Deicite, aquí aparece con la concordancia, donde aparece la palabra viene de deome, y ahí viene todo el resto que lo analizamos aquí. Y aquí esta es la palabra que busqué en el diccionario. El diccionario me dice que es un verbo defectivo. Entonces, eso es un verbo defectivo, ¿verdad? Porque aunque aparezca en pasiva o aparezca en voz media, ella lo que me va a decir es que yo tengo que traducirlo como si fuera un presente. ¿Está bien? Entonces tenemos deiciti, esta es la palabra que hay que buscar. Es un verbo defectivo, está en auristo, imperativo, pasivo, segunda plural. Viene de deome, bueno, significa suplicar. Yo busco deome y aquí dice que es un auristo,
Es decir, me guío por el aoristo, toda la columna del aoristo, pero también me dice que es un imperativo, modo imperativo. Recuerde que hay varios modos, pues yo aquí voy a coger el modo imperativo pasivo que está aquí, pero como es verbo defectivo se traduce como verbo activo y viene la segunda persona plural, es decir, en el plural la segunda plural de el modo imperativo. Y recuerde que la segunda plural es esta. De hecho, no viene tercera plural. Deicity, la vemos, es la misma, ¿verdad? Y traducimos normalmente suplicad, suplicad, suplicad vosotros. Pasamos la diapositiva, ya ahora sí no vamos a buscar tu curiu o tu quiriu. Entonces buscamos quiriu porque sabemos que tú es un artículo. Vemos la situación gramatical, vemos que es un sustantivo, ¿verdad? Quiriu viene acompañado de el artículo tú y el diccionario dice que es masculino singular genitivo. Muy bien. Y que viene de Kyrios, Señor, ¿verdad? Es un sustantivo, aquí arriba está. Lo traemos Kyrios a la pantalla, aquí lo tenemos. Y dice que es un masculino, en sí es un masculino, es singular en la columna del singular y es genitivo. Es decir, Ahí está. Tu Kyriu, del Señor, del Señor. Así se traduce. Y luego tenemos tu serismu. Igual, serismu lo buscamos en el diccionario. Tú no, porque es el artículo. No es necesario. Son conocidos, ¿verdad? Vemos la situación gramatical. Es un sustantivo. Serismu aquí está con su respectivo artículo. Es un sustantivo. Tú es un artículo. Y me dice que es masculino singular genitivo el diccionario, me dice el diccionario es masculino. Igualmente el artículo, porque tienen que concordar en género, número y caso. Viene de serismos, que significa cosecha. Traemos serismos a la pantalla con lo que tenemos del Nuevo Testamento, que bueno, significa cosecha, aquí lo vemos. ¿Y qué vemos aquí? Masculino. Bueno, es un sustantivo masculino. Singular genitivo. Tu serismu. Ahora ahí lo tenemos de la cosecha. De la cosecha. Así se traduce porque en los genitivos se les agrega la preposición de o de este. De la cosecha pasamos la diapositiva. Opos. Opos lo buscamos en el diccionario y me dice que es una conjunción subordinada, Mateo 2.8, opos, viene de opos, que significa de modo que. De modo que, ahí está, así es sencillo. Pasamos la diapositiva, de modo que ex vali, lo primero que hacemos es buscarlo en el diccionario, vemos la situación gramatical, vemos que es un verbo, lo vamos a traer por acá, ex vali, viene que es un verbo que es auristo, subjuntivo, activo, tercera singular. Esto, que viene de exvalo. ¿Verdad? Entonces buscamos exvalo como auristo. Aquí tenemos el verbo exvalo. Es un auristo subjuntivo activo. Aquí lo dice. Subjuntivo, modo subjuntivo y voz activa, que es el amarillo que tenemos acá, y tercera singular, auristo subjuntivo, tercera singular es este. Entonces hacemos la traducción, echar fuera, yo echaré fuera, tú echaré fuera, él echaré fuera. Ahí está, así de sencillo. De modo que echaré fuera, ergatas, lo buscamos en el diccionario, me dice que es un sustantivo
Ergatas es un sustantivo masculino plural acusativo que viene de ergatis. Aquí está. Traemos ergatis a la pantalla y buscamos el masculino plural acusativo, ¿verdad? Masculino plural acusativo. Masculino plural acusativo. Viene solito. Entonces viene los obreros de los obreros, para los obreros, a los obreros. Fuera a los obreros. Aquí como no viene artículo, nada más yo lo dejé obreros. Para que echare fuera, es decir, para que surcan obreros, ¿verdad? Pasamos la diapositiva y viene iston serismon, ¿verdad? Y vemos primero la preposición is, que la preposición is está usada solo con acusativo. Quiere decir que las palabras que siguen son acusativas. Es una preposición hacia. Hacia se traduce hacia. Por aquí viene toda la explicación de esta preposición. Hacia ton serismón, entonces buscamos serismón en el diccionario. Serismón me dice que es un sustantivo masculino singular acusativo. Entonces tenemos serismón, es un sustantivo masculino singular acusativo, ¿no? Que viene de serismos. Aquí está, serismos. Entonces traemos serismos a la pantalla y buscamos el serismón, que está aquí, pero aparece con el artículo. ¿No ven? Entonces, serismón hacia la cosecha. Hacia la cosecha, junto con la preposición hacia la cosecha. Y viene aftu. Aftu, pues obviamente buscamos en el diccionario de él, de ella o desde, puede ser en forma relativa, dependiendo. Aquí tenemos que es un pronombre personal. Es un pronombre personal masculino singular genitivo o neutro singular genitivo, dependiendo del sustantivo que determine. En este caso, pues es el sustantivo masculino. Entonces va a usar el masculino. Aftu, lo vamos a encontrar aquí y lo vamos a encontrar en el neutro. ¿Cuál de los dos es? Dependiendo del antecedente, es decir, dependiendo de a quién esté representando. Aftu es de él, la cosecha de él. ¿Quién es él? El padre. El padre es masculino, por lo tanto es masculino singular genitivo. Y entonces es de él. Y hermanos, de esta manera pues llegamos al final del capítulo 9 de Mateo, del versículo 38 y de todo el capítulo. Iniciamos posteriormente con el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, esperando que haya sido de mucha bendición. Nos vemos en el próximo programa y que el Señor los bendiga ricamente.